Pues. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a cambiar completamente el tema porque las personas que alquilamos sabemos que anualmente hay un aumento del 15% en ese monto que pagamos. Pero ahora hay un plan para que ese aumento no sea de manera antojadiza, sino que vaya en función del aumento del costo de la vida, que me parece muy valioso y muy interesante este nuevo plan. Muy justo, pudiéramos decir. Pero bueno, va a estar con nosotros discutiendo este tema el licenciado Belisario Solano. Pero antes, primero Belisario, muy buenos días. Buenos días. Ya vamos a estar con usted. Pero primero vamos a ver este proyecto de ley que se discute precisamente para que no sea de manera antojadiza, como decíamos, sino que realmente se equipare al aumento anual del costo de vida. Pero bueno, vamos a ver cómo beneficiaría esto a todos los que alquilamos. Doña Miriam tiene la dicha de tener su casa propia, pero sufre de ver a muchos vecinos enfrentarse a los altos aumentos del pago de alquiler de sus casas. Entre menos pague uno, más se beneficia, más porque ahora que está todo así, tan caro, las cosas de la canasta básica y todo eso le ayuda a uno. En esta condición viven más de 244,000 personas en el país. Familias que todos los años reciben un aumento en el pago del alquiler de sus casas. Pero estos aumentos estarían pronto a cambiar con una reforma de ley. Con la actual ley de inquilinato, pues los aumentos van entre el 10 y el 15% anuales, que esto le permite a los arrendantes pues elevar muy considerablemente el monto de los alquileres, de tal manera que hoy día pues hay mucha gente que está ya asfixiada. Sin embargo, este proyecto de ley lo que pretende es que los aumentos de los alquileres de forma anual vayan de la mano con el costo de la vida. Entonces, si el costo de la vida en un año aumenta un 3%, que los alquileres aumenten solo un 3%. Don Raúl tiene 2 apartamentos para alquilar. Por eso ya tiene sus dudas con esta ley. Pues yo estoy mitad sí, mitad no, porque hay mucha gente pobre y hay mucha gente que alquila y abusa de la renta. Quiebran, se roban hasta el toilet y se roban todo lo que puedan. Con estos cambios, ¿quiénes serán los más beneficiados? Imagínense que alguien pague 100,000 colones de alquiler. Con la actual ley podrían aumentarle anualmente a 115,000 y ya el año siguiente ya no van a ser 15,000 de aumento, sino que van a ser 18,000 de aumento, y ahí va poco a poco haciéndose un aumento tal que dentro de 3 años una persona que pagaba 100,000 va a pasar a pagar 150,000. Con este proyecto de ley, una persona que pague 100,000 por un alquiler va a pagar 103,000 al año siguiente. El primer debate de esta reforma ya fue aprobado por los diputados. En estos días se sabrá el futuro que le espera. Bueno, ya aquí está causando polémica este tema, ya lo estamos discutiendo. Don Belisario, para arrancar, háganos el panorama así como la radiografía. ¿Qué pasa hoy y qué cambiaría? Ok, lo que pasa hoy día, y buenos días a todos, es que está establecido un 15% de aumento automático prácticamente. En realidad no es que estaba así, es que los dueños de los bienes inmuebles han establecido ese 15% de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que permitía un porcentaje que cuando el índice de inflación fuera menor al 15, se podía aplicar el 15% automático. Okay. Entonces, ustedes recuerden que el concepto de inflación es esa variación que van sufriendo los precios día a día y que el poder adquisitivo del colón se va haciendo cada vez menos. Claro. Y entonces al cerrar el mes se hace un parámetro económico y se dice, este es el índice de inflación del mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente la inflación venía superando un 15, un 16, un 17%. Entonces, por eso, en su momento se dio esta ley que permitía un tope hasta el 15%. Más del 15 no podía aplicarse de pleno derecho. Ahora, con esta reforma, que es el artículo 67 del expediente 18.067, es una propuesta de ley que presentó el diputado José María Villalta en su momento, hace varios años, y que toca única y exclusivamente a los alquileres que tienen que ver para vivienda. Eso es importante, Para no locales vivienda, comerciales, solo vivienda. Así es, entonces la reforma es muy clara. Y dice que cuando la tasa de inflación de los últimos 12 meses sea menor o igual al 10%, el arrendador está facultado a pleno derecho para reajustar el precio en un porcentaje igual o menor de la tasa de inflación acumulada de los 12 meses.
Entonces, si usted contrata en marzo, eche para atrás Un 12 promedio meses. de los 12, Y ok. ahí va a tener el promedio del índice de inflación. Hay meses en los cuales hay hasta deflación. Claro, ¿Qué sí. significa? Que más bien el colón se recupera. Se recupera, Y exactamente. entonces, por eso hay que ir al ponderado de los 12 meses Claro. para poder determinar. Imaginen que el año pasado, en los últimos 12 meses, el índice de inflación fue el 0.67%. Entonces, lo que tenían que aumentar los dueños de los que tendrían que aumentar sería el 0.67. Esto lo usamos mucho también en pensiones alimentarias. En pensiones alimentarias siempre se va más a los aumentos que se establecen para los salarios que tocan el tema sobre la base de la inflación, Claro. precisamente. Y entonces, ahora en materia inquilinaria, en materia arrendaticia, va a ser muy importante. Esto fue aprobado el jueves en la Asamblea Legislativa en primer debate. Esta semana la Asamblea no trabaja, el lunes van a aprobar el acta y el martes las y los señores diputados le van a dar el segundo debate, luego lo pasan a la Presidencia de la República, el presidente de la República lo publica en la Gaceta y a partir de ahí será ley. Me parece que unos 22 días más o menos Bueno, podríamos bastante tener. rápido. Sí. Por ejemplo, si 100,000 pesos es lo que pago de alquiler, ¿cuánto pago hoy y cuánto pagaría en un mes? Imagínese que aquí hay un cuadrito muy bonito, tal vez si hay por aquí que nos puedan ayudar. Si Ajá. usted hoy día tiene un arrendamiento de 100,000 colones, Regálamelo, ¿dónde fíjate está? Ok, que aquí. a los Vamos 3 a ver. años, Ajá. de acuerdo al 15%, pasa de pagar de 100,000 a 152,000 Es ese de colones. ahí, ¿verdad? Ahí lo Significa que hay un tenemos. aumento aproximadamente de un 52% del alquiler. De lo que usted comienza a lo que usted termina en el contrato. Y Ajá. entonces vean el golpe que significaba para la demasiado, gente, ¿verdad? 52%, Un ¿Cómo no? 52%. Bueno, y así hemos vivido, ¿verdad? Así hemos vivido los últimos años. Así hemos vivido. Ok, Y entonces, ahora... ahora la cosa cambia. Ajá. Ok, ahora hay que ir ponderando, por ejemplo, si el índice de inflación de los últimos 3 años es un 6-7% de los últimos 3 años, eso significaría que usted estaría pagando solo 106,000 colones. Ve la diferencia. Ahora, ¿qué ¿De pasa dónde cuando, impacta? cuando Ok. es en dólares? moneda Belisario, extranjera. porque también hay Buena mucha gente pregunta. que paga en Qué dólares. barbaridad, claro. Y sí Buena había un pregunta. aumento obligado del 5% en muchos contratos. No, no. ¿Eran no. irreverentes o qué? Son ilegales, porque Pero- todavía pero- aquí pero está. bueno, que nos quede claro. En la ley. Por eso hay que ir a la ley, mi querida amiga, y usted que estaba preguntándome precisamente por Facebook, doña Idalí, precisamente estaba en esa preocupación, Patricia. Dice, cuando el precio del arrendamiento de una vivienda sea en moneda extranjera, se mantendrá la suma convenida por todo el plazo sin derecho al reajuste. O sea, alquilé No por se 3 puede años, no se me puede pueden aumentar. tocar un los dólar de mismos incremento. $500 o los mismos $400 tiene que Aunque mantenerse durante esté 3 en años. el contrato, ese Ah. contrato no tiene validez, entonces Ok. esa... Si firmamos con Sí. incremento, Sí. es cierto. Si firmamos Ah. con ese aumento, Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Vean qué interesante. Lo que dice el artículo 2 actual de la ley. La ley dice, esta ley de orden público, todo convenio contrario a las disposiciones imperativas o prohibitivas es nulo de pleno derecho. Por Ok. lo tanto, Clarísimo. tenemos comentarios. ¿Cuál es el procedimiento para, ya que estamos un poquito, desalojar a los inquilinos. inquilinos, más cuando estos se niegan A desalojar. Ay, a desalojar? ok. con con la la nueva nueva ley, ley, ¿no? ¿cómo Con la sería? nueva Porque ley. ahorita hay un problemita con ese tema, ¿verdad? ¿Cómo No, queda el desahucio entonces? Esta ley no toca en realidad el tema del procedimiento para desahuciar al inquilino. Lo que dice aquí básicamente es que si el arrendatario no está conforme con el reajuste, puede depositar judicialmente el precio anterior, pero su pago liberatorio quedará sujeto al resultado del proceso de desahucio. Entonces, ¿cuál es el consejo legal que tenemos que darle a usted, mi querida amiga, mi querido amigo, una vez que esta ley entre? Ok, lo que hay que hacer es depositar el monto más sacar una certificación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de cuánto es el porcentaje de inflación de los últimos 12 meses. Y entonces, si esos últimos 12 meses le da a usted un 5%, deposite los 100,000 colones más el 5%, o deposite el monto del alquiler más el porcentaje de índice de inflación que le da, y luego se va a ir al proceso de desahucio. Para efectos del desahucio es otra ley totalmente distinta, que es la ley del proceso monitorio arrendaticio, que es una ley distinta, muy novedosa todavía. Hace, creo, 2 años, está empezando a gatear la ley en los tribunales de justicia. Hay ya resoluciones de los tribunales superiores que van clarificando el ámbito de aplicación. Y eso es cuando hay falta de pago
o no el pago de los servicios públicos. Y entonces, en ese sentido, entonces ahí sí se podría aplicar un proceso muy rápido para poder desahuciar. Y en este caso del no pago, de la diferencia del arrendamiento, se iría a ver precisamente en el proceso arrendaticio. Belisario, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo alquilé por 3 años y me dicen que tengo que irme? Desalojar. Que necesito la casa. ¿Cuántos días me avisan? ¿Pueden votarme, sacarme? No, si usted firma por 3 años, es por 3 años. Hay un principio constitucional de que el Estado tiene que garantizar el derecho a vivienda digna a los ciudadanos, ¿ok? A los habitantes de la nación. Por lo tanto, no puedo yo alquilarle a usted una casa de habitación por 3 años y dentro de 6, 8 meses, simplemente porque quiero que usted se vaya, le mando un aviso que tiene que irse. No, yo tengo que respetar como dueño del local o de la casa, perdón, o del apartamento los 3 años. Eso es mínimo. ¿Para qué? Para garantizarle una estabilidad a la familia, una estabilidad al arrendatario para que pueda encontrar y planificar con tiempo a dónde se va a ir a vivir. Okay. Y cuando sucede, por ejemplo, que a mí me ofrecen dentro del contrato, yo le pago agua, luz y todos estos servicios y de un momento a otro utilizan el no pago de estos servicios para echarme, porque sin agua y sin luz, ¿cómo me voy a quedar yo en la casa? Ok, ahí da una causal para un rompimiento del contrato o lo más práctico es que usted pueda acudir y pagar los servicios. Y rebajarlo, podría rebajarlo el alquiler. Y lo rebaja inmediatamente del alquiler. ¿Y tengo el respaldo legal con eso? Tenés todo el respaldo legal. Pero si es que está en el contrato, ¿o no? O aunque no esté en el contrato. Ok. ¿Por qué? Porque recordemos... Porque hay muchos que alquilan, pero pagan los servicios. Ajá, pero vea qué importante. Un contrato, un tema, en este tema rentaticio, vean qué tema más importante toca Patricia. Es que dicen, bueno, es que yo no tengo contrato y por lo tanto puedo hacer lo que me dé la gana. No. Aunque usted no tenga contrato firmado, hay un contrato tácito, ¿ok? Que se regula por esta ley. Esta ley es la que le da el contenido incluso a los contratos verbales. Por lo tanto, hay una serie de obligaciones, tanto del arrendador como del arrendatario, ¿ok? Y son las reglas mínimas en las cuales la relación inquilinaria se tiene que dar. Por lo tanto, si yo no tengo luz, si me cortan la luz, si me cortan el agua, estoy pensando en el caso de aquellas habitaciones en las que dependemos de un solo medidor. Ajá. Okay, que son como apéndices, ¿verdad? Sí. Entonces, no te doy luz, le pasan la cuchilla y listo. ¿Qué pasa en este caso? Incluso yo como inquilino o como arrendatario puedo perfectamente ir a la compañía de Fuerza y Luz y solicitar un medidor aparte y que me lo cambien. ¿Ok? O bien obligar necesariamente ante la autoridad judicial en forma de medida cautelar que se le obligue al dueño del inmueble a tener que dotarme lo que está establecido en ese contrato verbal que usted y yo tenemos. Ay, pero qué tragedia es estar peleada con los caseros, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos otra... Muy serio, ¿no? Bueno, si van a hacer un aumento, también harán mejoras a la casa. Bueno, yo tengo tiempo de estar alquilado en la misma casa y jamás le han dado un retoque. Los arreglos. Ay, Dianca, eso es todo un tema. Y que si hay goteras y que si hay los fugas arreglos, y que no hacen nada. ¿Quién pinta la casa? ¿Quién arregla las fugas? ¿Quién le da el mantenimiento normal? Beli, ¿está obligado el que arrienda o está obligado el dueño? Ok. Aquí les tengo un articulito también, me encantan los artículos. Obligación, que le obligan a uno a pensar rápido, ¿verdad? Okay. Obligación de mantener el bien. La obligación del arrendador de mantener el bien en buen estado consiste en efectuar las reparaciones que exija el deterioro de la cosa, causado por la calidad, el vicio o el defecto de ella o el que suceda por culpa del arrendador, sus representantes o sus dependientes. Entonces, hay una obligación del arrendador, yo, el dueño del local, de darle el mantenimiento. Ok, cambiar, qué sé yo, las láminas de zinc donde hay goteras, es mi responsabilidad. Pero muchas veces es muy sensible decir que, ay no, la casa está perfecta, ¿para qué vamos a pintar? Pero la tubería se rompió, ¿y quién la repara? Yo pago... Esas mejoras indispensables, para contestarle, esas mejoras indispensables, si usted que es la dueña de la casa no me las hace, yo puedo perfectamente determinar que son mejoras esenciales, hacerlas y rebajar. Pero eso con un juzgado, ¿o cómo? Porque si de repente me... Exacto, si de repente me avalancho a arreglar y luego me dicen, no, eso no tocaba. Sí es súper urgente
urgente, entonces lleves un notario público, haga el acta notarial, Ok. identifique que, mire, está la gotera ahí gotera. pasando y que pasa, hay que cambiar las 2 láminas de zinc que están ahí. Sí, que no va a con ser ese tan problema. fácil como para pintar, quizá. Exacto. En el caso de pintar hay un poquito más de discrecionalidad, Exacto. pero si ya se puede ir estableciendo la necesidad de la pintura, se puede hacer el procedimiento judicial correspondiente y hacer las mejoras que corresponden. Excelente. Perfecto. Yo pago 155,000 pesos y aparte tengo que pagar basura. ¿El servicio de basura va con el pago del alquiler o aparte? Este es otro servicio. A ver, Sí, ¿está incluido Esas o no? son, esas son obligaciones del arrendatario, son obligaciones suyas como inquilina, Como tiene que inquilino. pagar, porque tiene que pagar el servicio de recolección de basura, agua, luz, teléfono. Pero la todo basura eso no se paga con establece. el impuesto territorial, el dueño. No, no. son impuestos totalmente distintos. Sí, pero Uno, digo, si te lo uno cobran es con- el sí. impuesto de bienes inmuebles, que es el que estás hablando del impuesto Sí, territorial, sí. que eso es una obligación propia del Del dueño. Del Del dueño. dueño. Correcto. Del dueño. Del dueño. Lo otro son servicios Sí, municipales. sí. Agua, limpieza caños, Sí, servicio etcétera. público, ok. Distinto es si usted vive en condominio. ¿Ve? Ujú. Porque entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Si yo voy a alquilar entonces un condominio, si yo establezco la cuota... ¿Quién paga la cuota del Ah, condominio? ok. ¿Quién? Porque hay alquileres está. que están Ajá, incluidos y hay exacto. otros alquileres en que va por fuera. Ok, ahí es donde entra el acuerdo entre partes. Si a la hora de que usted y yo pactamos el precio del arrendamiento, en esa cláusula se dice expresamente que el precio del arrendamiento incluye la cuota de mantenimiento, la cuota condominial, Ajá. ok, no hay nada que hacer, está perfecto. Es un acuerdo. Es un acuerdo. No rigen, la ley no te Nada, obliga si no, es de aquí o es de nada, acá. Claro, Exacto. claro. Ahí alguien tiene que pagarla, usted dueña o yo Nos inquilino. ponemos de Pero eso se tenemos ponen que de poner de acuerdo. acuerdo. Ok. Don Randall Ok. Recio nos dice, ¿aplica para los contratos a partir de ahora o también aplica para los antiguos? Ah, el ¿va tema a de ser esta nueva ley. retroactivo? Sí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si ya yo tengo un contrato firmado? ¿Aplica con esta nueva ley? Qué buena pregunta. Esa misma pregunta me la cuestioné cuando estaba leyéndome el proyecto de ley. Yo- Ok, debería ¿qué- que ser que sí. Sí, sí. ¿Qué pasa para los contratos? Lo que va a pasar es ¿Verdad? Porque- para todos los que empiecen a vencer. Recuerde que los contratos van venciendo en cuanto a la cláusula del precio año a año. Entonces, si tu contrato vence, si la ley sale ahora a finales de marzo y el Ajá. contrato vence en abril, ok, inmediatamente le va a aplicar. Pero si Pero tu si vence en contrato de ¿Si es alquiler en octubre o noviembre? te va a A aplicar partir de octubre, te va a aplicar a partir de octubre. Ah, ¿Por qué? Bueno, ok. porque seguís Ah, pagando bueno, la cuota porque que es venís año pagando. vencido. Claro, Claro, claro. claro. Ah, Claro, pero claro. cuando Es ya por ahí. llegue el año, entonces ya se Ahí va a sí se adaptar le la aplica. nueva ley. Exacto. Exactamente, ¿ok? Ok. Muy buena pregunta esa. Muy bien. Me la cuestionaba yo también, precisamente porque la ley no lo decía expresamente. Ok, Entonces, ¿y en pero la nueva sí, ley sí cómo sucede. quedaría eso? ¿Habría algún cambio? Perdón, perdón. ¿De qué? En la nueva ley de eso, de que si, por ejemplo, yo termino en octubre, No, eso rige a partir de su publicación, la ley. Sí. Por lo tanto, si usted termina el contrato en octubre o se le vence el año del pago del alquiler en octubre, Sí, entonces ya en aplica la noviembre nueva, ya aplica la nueva ley. Sí. Claro. ok. Ya le aplica la nueva ley. Pues, Sí, para con el caso este concreto. tema de los aumentos, María aprovechemos. María. Benavides. María dice, ¿ya se encuentra la ley en pie o aún está en proceso? No, Ya es lo- casi. Sí, es lo que Ya yo les casi. decía. 30 días. El 22 dijo. Yo tengo el acta de los señores diputados. Dejámosle una Y- semana. Yo tengo el acta de los señores diputados del jueves 17 Ajá. y fue por unanimidad. Entonces, Ajá. pareciera Muy fácil. de que Bueno, no va a haber parece ningún muy problema, fácil. salvo que de aquí de hoy en 8, precisamente, que vuelven los señores diputados al Congreso, a alguien se le ocurra mandar esta ley a consulta a la Sala Constitucional, porque tienen el derecho de la consulta preceptiva a la Sala Constitucional, y a alguien se le pudiera ocurrir, decir, bueno, mejor blindemos la ley para que no haya problemas, pero no, pareciera que todo va a salir. Lunes aprueban el acta, martes aprueban el segundo debate, pasan inmediatamente a la Presidencia de la República para que el presidente le ponga el ejecútese, se publica e inmediatamente entra a regir. Bueno, los Ok. propietarios van a estar un poco tristes con este paso de la ley, pero para todos los que arrendamos, creo que somos los mayores Pero beneficiados, también me parece ¿verdad? que es justo, No, no. porque va Totalmente. con el tema del incremento, inflación. ¿verdad? De la inflación. Conozco muchos también propietarios que de oficio han venido actuando de esta manera. ¿Por qué? Porque yo Sí, prefiero de que una- Vicente se mantenga conmigo un año más Claro, y le claro. aumento. claro. Mejor Allí vale lo dice- malo conocido que lo bueno por Eso. conocer. Qué mala. Ok. Es cierto, No, es pero verdad. es cierto, no lo que creo, tienes verdad. que dar Es con cierto, alguien que sí, te claro. ha Es verdad. incluido y ser honesto, ¿no? Yo digo que es que a veces las... Yo tengo ¿Quién sale yo más tengo una beneficiado inquilina con él? que es ¿Quién una sale más maravilla, beneficiado? una familia maravilla. Y en los últimos 3 años no le he aumentado un 5. Ve qué divino. Porque necesito que no se vayan. Claro, claro, pero me cuidan la casa. Ese es me la un buen chinean y todo ese arrendatario. tipo de cosas, ¿verdad? Yo Belisario, la chineo. ¿Quién sale más beneficiado?
Yo creo que ambas partes. Ambas Me partes. parece que sí. Los que están en el mundo de la industria de la construcción y del manejo de tener a través de ¿cómo se llama? De la construcción de viviendas o de apartamentos, como para armarse sus pensioncitas y ir teniendo su seguro de vida. Claro. Yo creo que les conviene tener buenos inquilinos. Sí, claro. Y mantener buenos inquilinos pasa por el tamiz de que le permita tener las condiciones para que ese inquilino pague mes a mes Claro, esa claro. cuota del arrendamiento. Y obviamente usted, mi querida amiga y mi querido amigo, que alquila casa y alquila apartamento, pues se va a ver altamente beneficiado porque las reglas del juego van a estar mucho más Muy claras. claras. Claro, Ok, claro. índice de Y no inflación la 10% tragedia, toca. sí. ¿Y qué pasa si hay un Descalabro, sí, un descalabro. Porque también puede suceder. Puede suceder, Ok, sí. ¿qué pasa? Bueno, la ley también lo prevé. ¿Hay un tope? Hay un articulito, el inciso B, que dice que cuando la tasa de inflación acumulada de los 12 meses anteriores sea mayor del 10%, ¿ok? Ajá. ¿Qué pasa cuando se dispara la inflación y lo vamos para arriba? ¿Se van a ver perjudicados los dueños? No. No. No, ¿por qué razón? Porque la junta directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda es la que va a dictar la política, el aumento. Claro. Sobre las consideraciones que ok. tomen en cuenta el desarrollo de la actividad de la Sí. construcción y la actividad del inquilinato propiamente. Ese porcentaje podría ser entre el piso del 10% Para arriba. y el El techo 15. de la inflación. No, puede ¿No? ser que la inflación sea el 18, Sí, o puede que ir la hasta el inflación 18. sea el 12, No, porque puede ser también que la ahí inflación sería sea lo el 15. justo para los dueños Claro. también, Sí. seamos Entonces, honestos. ahí va a ponderar precisamente la Junta Directiva, el BAMBI va a ponderar qué es lo correcto. ¿Nos quedamos en el piso del 10 o nos vamos al techo o buscamos un punto medio? ¿Ok? Esas variables las puede hacer precisamente la Junta ley. Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda. Y cerramos así esta entrevista, Belisario, donde ganamos todos. Todos. Yo Y pienso que ojo, sí. todos estos cambios son únicamente para vivienda. Ah, sí. Que pases eso un es- feliz día. Gracias, Una feliz vivienda. semana. Gracias, Sí. igualmente. Me vale más lo malo conocido. Que lo bueno Qué porque no sé.